La declaración jurada es un show. No pasa nada. ¿No? Óyeme, un ministro pidiéndole a Telefónica que por favor cumplan con... No, pues si están en violación, sométanlo, que la ley está ahí. Es que este es un país que nos han desangrado de una manera que nos han vaciado la mente. Sí. Aquí nosotros hemos perdido la conciencia de nosotros mismos. Nos han masificado tanto que hemos perdido la individualidad. Hemos perdido esta capacidad de asombrarnos, sí, ¿no? Y fíjense que nosotros, este gobierno se ha gastado 8.400 millones de pesos desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto. 8.400 millones de pesos en propaganda. Increíble. Porque si me hubiesen gastado de eso el 10% en orientación sexual o en orientación para los jóvenes, en los medios, en lugar de tratar de convencerme de que lo están haciendo bien, convénzame, edúquenme, fórmenme con su propaganda. No me hagan creerme a mí que vivo en una ilusión, en una burbuja, cuando la delincuencia está presente, cuando hay el problema de salud está presente, cuando la oportunidad de los jóvenes está presente. No, aquí no hay oportunidad de los jóvenes. El joven que se forma aquí tiene que irse si quiere progresar. Y lo digo por experiencia propia. Licenciado, antes de salir para el aeropuerto, porque con lo que estamos hablando no le queda no te quiera ir. Otro deseo, la verdad que se lo digo, pero hay que seguir echando la batalla. El presidente actual en campaña proponía un 10%, pero que todo el mundo pagase impuestos, pero que la tasa del impuesto del ITEVI bajase de un 18 a un 10. Usted habla de un 7%, inclusive lo escuché ahora, pero que todo el mundo pagase, porque aquí hay mucha gente, hay una gran mayoría que no paga y muchas empresas que no pagan. ¿Cómo impactaría eso a la economía si todos pagáramos tal vez un 7, no un 10? Usted habla de un 7. ¿Qué tanto cambiaría el panorama de la República Dominicana? Enormemente, porque la recaudación que tendría el Estado sería mayor. Habría menos evasión. ¿Se ha calculado cómo la que tenemos actual y cómo sería? Porque siempre se dice, bueno, se recaudaría más, pero mira, ¿se ha hecho un ejercicio? Uno de los problemas, aquí se habla de presión tributaria muy baja, ¿no? Sí. Porque es que uno de los problemas es que hay mucha gente en la informalidad. Como el gobierno ha tenido que hacer 6 reformas fiscales, la última fue del 2012, donde te dieron duro, porque te aumentaron el impuesto sobre la renta, ¿no? A un 29, ¿y el ITEVI? Y te aumentaron el ITEVI a un 18, ¿no? Y además le pusieron ITEVI de un 12 ya no a chocolate, aceite, mantequilla, que eso tú no pagas ITEVI, ya tú lo estás pagando. Entonces, esa estructura de impuestos tiene que ser reformada. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta tiene una exención de 33.000 millones de pesos. Entonces, si tú no lo ves global, si tú no lo ves con todos los elementos, el impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos, por ejemplo, que es un tema también que está ahí, tú no puedes decir cuál es el impacto, porque el impacto tú tienes que medirlo con una reforma integral de los tributos, haciéndolo equitativo. Pero podíamos aumentar esa presión tributaria de 14.1 a cerca de 18, porque cuando tú facilita el sistema tributario, los Estados Unidos, tú vas y compras y todo tú pagas un 7%, a todo. Hay algunos estados que tienen un impuesto adicional, que es el impuesto estatal, ¿no? Pero te lo cobran todo y tú tienes que declarar tus impuestos. Ahora, ¿quién declara impuestos aquí? ¿Quién? A nivel personal. Allá todo el mundo, de manera personal, tiene que hacer su declaración de impuestos. Religiosamente. Y lo peor que le puede pasar a uno es no hacerlo. No hacerlo porque hay preso. Hijo, ¿la sociedad tiene que esperar entonces la presentación de nuevos impuestos? Indudablemente que sí. El gobierno no quiere hablar de eso porque como está en reelección. No, de hecho, lo han dicho claramente. No habrá reforma fiscal en este momento. Bueno, es que no le importa violar la ley. La Estrategia Nacional ordenaba el pacto fiscal. El presidente, en su toma de posesión, cuando se juramentó, ¿no?, de respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, habló de los 3 pactos, del educativo, del eléctrico y del pacto fiscal. ¿Y qué pasó? Entonces en la economía política hay como una contradicción, porque un país que aparentemente está muy mal, ellos dicen que somos felices, pero un presidente con una alta valoración electoral. Eso es propaganda. Propaganda.
propaganda. No La realidad es, mira, si nos metemos, me gusta meterme mucho ya en el ámbito político, ¿no? Aunque el problema nuestro es de política económica, Sí. de economía política. Sí. No hay seguridad ciudadana porque no tenemos una política de seguridad. El presidente no ha sido capaz de elaborar una política y brindársela al país. Pero hoy, el presidente Danilo Medina estuvo durante los primeros 2 años, cultivando una imagen a través de un accionar político, mientras la oposición creía que iba a tener un opositor, que era Leonel Fernández. Uh-huh. El presidente Danilo Medina, por lo tanto, tenía un escudo que lo protegía, que era el doctor Leonel Fernández. Cuando vio que ya ese escudo no era necesario por su alta tasa de popularidad, aniquiló ese escudo, se lo quitó, porque aniquiló al presidente Leonel Fernández. Y ahora entonces él tiene que asumir su responsabilidad. Es decir, ¿qué pasa con la corrupción de este país? ¿Hay o no hay corrupción? ¿Este gobierno es fruto de legitimidad o fue fruto de un gran fraude fiscal del año 2012? ¿Qué sanción hubo para los que cometieron un déficit fiscal ilegal? ¿O qué sanción hay para quienes están pagando deuda hoy en este año que no se conoce en el Congreso? ¿Cuáles son esas deudas? ¿Quién las ejecutó? ¿Cómo fue que se presupuestó? Entonces, ¿qué significa eso? Este es un gobierno que promueve la impunidad. Y la impunidad es la complicidad con la corrupción. Es decir, eso no importa que tú lo hagas porque al final te lo voy a perdonar. Y ese es el incentivo que hay en esta sociedad a la corrupción, a la delincuencia, al irrespeto de las leyes, porque estamos viviendo en impunidad. ¿Y quién es responsable? El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el administrador de los bienes públicos, que es el presidente de la República. Entonces, él tiene que responder por la corrupción y la impunidad. Bueno, yo creo que ahí hay algunos conceptos muy claros de hacia dónde tendríamos que estar mirando como sociedad para revertir esta tendencia y este empantanamiento en el que se siente mucha de la población. Hasta que no tengamos conciencia de nosotros mismos, como personas, de los derechos que me asisten, ¿no? Que no nos empoderemos. Hasta que la sociedad, no puede haber conciencia social. Entonces, esa conciencia de sí mismo con la conciencia social tiene que llevar a este país a despertar y a movilizarse. Cuando un solo grupo político tiene tanto poder concentrado, solamente la movilización social en busca de satisfacción de derechos es que puede producir los cambios. De lo contrario, las elecciones y todo eso es un formalismo que yo no creo que dé a lo mejor lleguemos a lo que fue Venezuela, cuando la gente se cansó, buscó un discurso más duro como el de Chávez, ¿no? Bueno, pues con esas palabras que uno tal vez no desea que sean proféticas, ¿verdad? No, yo quiero que no. Le agradecemos a José Rijo Presbot su presencia en Enfoque Matinal y les invitamos a seguir con nosotros que tenemos mucha más información para ustedes. Quédense. Gracias.